Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora y señor? Hoy es el día de cuerpo y alma en conciencia de valores. Gracias por la sintonía que nos brindan cada programa. Gracias a la gente de regiones. Ya no quiero ni mencionar la cantidad de ciudades en que la gente nos manda WhatsApp, pero le mandamos un abrazo muy cariñoso. Mucha gente de regiones ve este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, no sé si polémico o sensible, incluso peligroso, que es el famoso juego de la ballena azul, donde usted puede debatir a través de Twitter, el hashtag CDB-ballena azul, o si lo prefiere, a través de WhatsApp, donde nos escribe mucha gente. También hay gente que nos llama a través del teléfono que aparece en pantalla y siempre tenemos que pedir disculpas porque no todas las llamadas podemos atenderlas, pero sí nos gusta que usted ahí insista, llame y participe, o si lo prefiere, mejor por Facebook. Mario Schilling. Don Agustín Zamora, ¿qué dice usted? ¿Vino azul, como estilo ballena? Claro, como me dijo un doctor que era chuncho, un experto en sueños, entonces yo dije, bueno, hay que ir en sintonía con eso, ¿no? Nos complace tener en este programa a la psicóloga Fernanda Castillo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Don Giorgio Agostini, Forza Italia. Así es. ¿Cómo está? Y siempre... Lo veo anotando. ¿Está haciendo un dibujito de la ballena? Mira, en este minuto estoy tomando nota de algunas cifras que la voy a dar a conocer, que son impactantes. Su patrimonio, igual que Piñera. Eso está anotando su patrimonio. Francisca Valdivieso. ¿Cómo está, Agustín? Bien, Buenas ¿y usted? tardes. ¿Ah? Temazo este. Usted tiene 2 hijas pequeñitas. Sí, ¿Ah? temazo. ¿Ah? ¿Qué opina de este tema? Opino que estos temas salen a la luz cuando aparecen mediáticamente casos extremos como este, pero que existen quizás no a este nivel, o quizás incluso a este nivel, otros juegos o otras acciones o otras derivadas de cosas parecidas donde los niños son expuestos a cosas muy parecidas en riesgo y que no se comentan. Así que, por un lado, agradezco a que exista esta apertura mediática para que se toque el tema de autoestima en los niños, de contención y de prevención de bullying, en el fondo.
me gustaría que tanto Fernanda como Giorgio explicaran a la gente que nos está mirando en casa, porque la verdad es que uno se va metiendo en la lectura en qué consiste este juego, pero no toda la gente tiene muy claro en qué consiste este juego y los peligros que tienen, el más extremo, que en algunos casos ha llevado al suicidio, cómo se origina esto y cuáles son su historia. De partida yo sacaría el nombre de juego, porque obviamente todo lo que ocurre con eso, que propiamente obviamente no es un juego, no tiene la connotación positiva que tiene un juego para los niños, donde uno aprende y por lo general uno le da un carácter positivo al juego. Esto al contrario es autolesión, una autoagresión, y obviamente se origina en Rusia. Ya de ahí parte y claramente han ido un montón de adolescentes, porque lo que quieren buscar principalmente es a la población adolescente. O sea, por lo general a partir de los 10 a los 15 años, niños que están súper vulnerables en esa etapa. O sea, obviamente este tema debe estar súper estudiado por las personas que lo crearon, porque obviamente se fijaron en ciertas edades, en ciertas características, donde está súper vulnerable en esa edad, si obviamente no hay un apoyo y no hay una contención necesaria. También buscan captar a estos adolescentes a través de las redes sociales, ¿ya? Y también lo que he escuchado y leído harto es que se buscan y les interesa más que nada adolescentes que tengan en su perfil su foto, su fotografía, y que cuenten harto de su historia personal. Porque después de eso también empieza un tipo de chantaje para que estos adolescentes así no puedan evadir y de salir del juego en el fondo. Ahora, Giorgio, ¿en qué consiste el juego en sí? Sí, mira, tú sabes que yo soy en ese sentido como me gusta definir las cosas. ¿Cierto? Suicidio viene del latín sui, que significa sí mismo, y caedere, ¿cierto? Que significa también matar. O sea, matarse a sí mismo. Y entre paréntesis, el único delito que no tiene sanción, obviamente. Entonces tenemos cifras. Por favor, el único que está sancionado con pena de muerte. Perdón. Es un chiste. Entonces, ¿cómo va a condenar un suicida tú? A ver, si ya se murió. Oiga, por favor, hagan el esfuerzo. Es una cifra alarmante, porque dentro, digamos, de la cifra que yo tengo, la Organización Mundial de la Salud dice que 3.600.000 se suicidan todos los días. Ahora, independiente de hablar del tema del suicidio, que es la consecuencia de este juego, entonces, pero el juego, ¿en qué consiste el juego? Por eso, entonces, ¿en qué consiste el juego? Consiste en distintas etapas. Entonces, de una etapa, ¿no es cierto?, donde al individuo lo invita a que empiece a participar, por ejemplo, marcándose, haciéndose... Son 50 etapas. Perdón. 50 etapas. Bueno, ahora sí, tú agregar a lo que tú quieras. La idea es como involucrar en forma casi hipnótica en el juego a la persona, al joven, que son muy vulnerables. El joven todavía no ha desarrollado plenamente su desarrollo intelectual. Por lo tanto, es muy vulnerable a la sugestibilidad que se llama, o sugestionabilidad. Vale, si hay personas en ese minuto que le empiezan a informar y decir que tiene que pasar por cada una etapa, él ingenuamente empieza a seguirlas y no se da cuenta que en el fondo lo están involucrando hasta llegar a un punto que es la muerte, donde él ya no tiene conciencia crítica. Sí, es el problema. Y esto pasa lo mismo con el grooming, vale decir, empieza lo mismo, ¿no es cierto?, cuando se utiliza a la información del niño para llegar, ¿cierto?, los pedófilos, llegar a él. Entonces es muy grave en ese sentido. Y también tenemos que ser bien claros, sobre todo en este medio. Mientras nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, porque sabemos que mientras más sale la información sobre suicidio, hay la posibilidad, por el efecto de demostración, que otros jóvenes empiecen realmente a suicidarse. ¿Cuándo? Lo que tú dijiste, Fernanda, que están en términos de vulnerabilidad. ¿Quiénes son vulnerables? Habitualmente los jóvenes que no tienen el papá y la mamá que se están preocupando por ello. Hoy día tenían papá, ¿no es cierto?, que en el fondo están muy ausentes de las casas y se ha perdido el rol paterno, el rol inclusive sanamente, digamos, autoritario, en el sentido como que está dando normas, etcétera, y ayuda a los jóvenes a fijarse límites. Hoy día está mucho más cargado la mamá y tenemos entonces mamás hoy día muy empoderadas, son lo que yo he llamado inclusive mujeres que son mujeres alfa, donde el hombre se ha ido achicando, y la mujer alfa, perdóneme, hoy día que entre que cuida al niño, que es la tarea, que es cierto, psicólogo, oncólogo, todo lo que es cierto, que es ólogo, que tiene que hacer, también lamentablemente no puede dedicarse la atención de qué es lo que le pasa al niño. Lo que pregunta es qué nota tiene, que no es lo mismo. No, pero ¿cómo un juego puede llegar a producir un suicidio aún en jóvenes vulnerables, lo que tú llamas, en este tema, la conciencia crítica? No sé qué es lo que es la conciencia crítica, porque es una terminología... No, la conciencia crítica significa... Perdón.
Y que hagamos un esfuerzo para la gente que, Por supuesto, que por nos supuesto. está mirando en casa en la terminología, porque, Por supuesto. porque no todos entendemos esa terminología. Ok. Pero cómo un juego como este puede llevar a una persona a suicidarse. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso se materialice? A ver, piensen ustedes, no solamente el suicidio en los jóvenes, perdónenme, digamos, si ha suicidado, acuérdense ustedes, comunidades enteras. Y uno dice, como persona adulta y todos se dejaron seducir por un líder que los seduce y en esa seducción lo va convenciendo en un momento determinado que la mejor solución para él es la muerte. En caso de esto que pasó en Estados Unidos, le decía, no, usted tiene que morir para entrar después al terreno de los extraterrestres y se lo creen. O sea, hay una alta credibilidad. A eso me refiero cuando no hay una conciencia crítica. A ver, ¿qué es lo que me están diciendo? Pero es cierto, esto me lo creo o no me lo creo, o sea, me lo cuestiono. Esa es la conciencia crítica, cuestionarse de lo que nos están diciendo, cuestionarse si nosotros vamos a tragar todo lo que nos dice o también decimos, un momentito, esto yo realmente no estoy de acuerdo con esto. Y como los papás están ausentes, no tiene muchas veces el joven adolescente decir, oye mamá, me están diciendo esto, ¿qué piensas tú de esto? Ese es el cuestionamiento. Y entonces empieza a discutir con los cortes. Si esto funciona como una secta, Así pero en es. forma tecnológica, Así es. porque antiguamente no existía estos vínculos en Internet, pero es conocido lo que hizo Jim Jones en Guyana, por ejemplo, donde Claro. logró que se suicidaran colectivamente una serie de personas. 47 personas se Claro, suicidaron. también pasó en Texas Así es. con otro líder. Acá en Chile tuvimos un episodio bastante dramático también con Antara de la Luz. Por ejemplo. Entonces, parece ser que hay cierta predisposición de algunas personalidades en ser absorbidas por estos líderes o tienen predisposición para la secta, y ahí es donde puede peligrar la integridad física de esas personas. Entonces eso sería interesante también que la gente que nos está viendo pudiera poner esa alerta para saber si sus hijos o sus parientes cercanos tienen tú tienes toda la razón en eso. predisposición. Ok, pero mira, yo le hacía una pregunta a la Francisca y vuelvo a ella. ¿Cómo tú te enteraste de que existía este juego? Por medio de un comunicado de un colegio, Ya. del Colegio San Giorgio específicamente. Mis hijos no van a ese colegio, van a otro colegio. Pero me llegó por WhatsApp una comunicación que enviaba a ese colegio sobre, primero, una serie que hablaba de casos de suicidio, no me acuerdo cómo Sí, se en llamaba. Netflix. Sí, en Netflix. Me llamó la atención y seguido, entonces una compañera mía de colegio, porque yo lo mandé a un grupo de WhatsApp de compañeros de colegio, mandó esta cosa a la Ballena Azul. Y empezó, me llegó por varios lados, a los 15 minutos me había llegado en 15 grupos distintos de WhatsApp, de mamás de colegio, de cursos de jardín infantil, porque tengo niños chicos en el colegio. ¿Te pareció, al principio, te pareció algo...? Me pareció terrorífico. Sí, pues, o sea, de es verdad me terrorífico. pareció terrorífico. Es terrorífico. Yo que soy adulta, Sí. vi un video tipo que mostraba en qué consistía un poco el juego y me dio terror. Y me dio terror, ¿por qué? Porque uno se da cuenta ahí que el ser humano siempre es vulnerable, Así algunas es. veces más, otras menos, y que depende mucho de la contención que tiene alrededor para poder salir de ahí. Eso. Entonces, uno como mamá inmediatamente se cuestiona y dice, porque hoy día es la ballena azul, mañana puede ser el bullying, pasado puede ser un abuso Sí, en por ejemplo, alguna situación. un grooming. El tema es que yo como mamá me tengo que preocupar de que mis hijos sientan que tienen la contención y a quién acudir. Entonces, uno lo primero que se cuestiona es si mi hija el día de mañana, son muy chicos mis hijas quizás para este juego puntualmente, pero si mi hija el día de mañana van a estar expuestas a esto, ¿serán capaces ellas de acercarse a mí a preguntarme o serán capaces de tener un autocuidado? ¿Les estoy enseñando yo a autocuidarse? Eso es. Porque finalmente si la mamá no se autocuida, porque eso es lo otro, ¿cómo se autocuidan los hijos? Entonces uno se empieza a cuestionar la vida que tiene uno de uno misma, cómo uno funciona en relación a otro. ¿Me estoy cuidando yo? Para que mis hijos aprendan lo que es poner límites, lo que es cuidarse. Por ejemplo. Porque tú te enteraste, como mucha gente, a través de medios electrónicos de los peligros de este juego. Así fue, porque Sí, así ocurrió eventos de suicidio que hicieron noticioso este juego. Mi pregunta es, ¿cuántos otros juegos Ballena Azul, que no se llaman Ballena Azul, hoy día están vigentes y que tienen exactamente el mismo peligro y uno no se entera? Deben haber, no lo sé. Además que me vino como un terror, ¿sabes en qué? En que yo me siento muy ajena a poder controlar, o me cuesta mucho, o no me siento con toda la capacidad de poder controlar todos los accesos que tienen mis hijos a Internet, por ejemplo.
y siendo que son muy chicos, mi hijo mayor tiene 8 años, o sea, yo podría perfectamente, pero mi manera de controlarlo es que me llevo los controles de la casa, imagínate lo básico, o sea, eso ya es como no entender nada de cómo hacer, porque sé que hay filtros parentales, etcétera, pero como no entiendo nada y me desespero, entonces me llevo los controles. En algún minuto voy a tener que meterme en el tema, aprender y ver cómo se ponen los filtros, tanto en los computadores, porque los niños necesitan usar computadores, trabajo, necesitan usar internet. Yo no sé, sinceramente, cómo se ponen bien esos filtros. Y aquí hay dos aspectos importantes de considerar, ¿cierto? Para ustedes que son mamá, papá, que están preocupados por esto. Que lo señalaste en parte tú, Mario, ¿cierto? ¿Qué tipo de personalidad está? Entonces tenemos que ver algunas personalidades son más sugestibles, más fáciles de convencer, que son más fáciles. Entonces muchos de ellos, además, si están mal y tal como tú dijiste, no hay una contención, ese muchacho que se siente solo, aislado, con sensaciones depresivas, es un candidato posible, obviamente, para que enganche con este tipo de cosas. Y hemos visto, si tú mencionaste lo de Antares, piensen ustedes que hay mataron a un ser vivo. ¿Cómo será la alteración mental que en ese minuto se produce como para llegar a dar muerte a un ser humano? Entonces, aquí otra cosa que me parece interesante, que tú dijiste toparte de Rusia. En Japón existe una lista de factores para que la persona aprenda a suicidarse. ¿Se dan cuenta que qué extremo estamos llegando? Entonces hay problemas sociales que influyen justamente para que haya una cierta tendencia al suicidio. Hay factores familiares, hay factores culturales, hay factores en el colegio, el bullying que tú mencionaste. Hay muchos factores que están influyendo en la posibilidad de que alguien caiga eventualmente en una conducta suicida. Pero yo te voy a ayudar ahí. Lo que me enseñaron a mí los psicólogos infantiles es que cuando tiene todo esto elementos que son en base el computador, etcétera, dice que es muy importante, dice los infantos juveniles, que tenga el computador en un pasillo, por ejemplo, donde tú pasas y de alguna manera sin querer hace el autocontrol. Y por supuesto, de repente revisar cuando son pequeños y conversar para que tomen justamente la confianza de poder decir lo que les pasa. Me coloco en un caso, Fernanda, en el cual no necesariamente controlamos algo en un joven, porque aquí no solamente son niños, son también adolescentes. Hasta 25 años. Entonces, en este juego, el de la ballena azul particularmente, es cuáles son los retos más peligrosos que propone este juego y que podrían también esos mismos retos estar en otro juego. Por tips en el cual uno dice, mira, lo que pasa es que en este juego era súper evidente que había un reto peligroso porque aparecía esto. Pero eso mismo, de otra forma y expresado de otra manera, podría aparecer en cualquier otro juego, inocentemente, y está cumpliendo el mismo fin. Más que nada, como lo más peligroso, dices tú, ¿cierto? O sea, más que nada, en el fondo te querían persuadir y manipular psicológicamente, porque habían días en que te pedían que vieras todo el día películas de terror o escucharas música, pero que ellos te mandaban, no era que le dijeran a los adolescentes, elige tú una película de terror y vela. Ellos te mandaban la música, ellos mandan la... Entonces, obviamente, había una manipulación y una persuasión psicológica impresionante. Ya, pero ahí hay un tips, porque cualquier juego en el cual se da una instrucción, de lo que sea, de ver una película, de escuchar una música, de dar un ejercicio, ya pareciera ser que tiene características de ser algo peligroso. ¿Es así? ¿Podría ser necesariamente así? Que cualquier cosa que... No, porque hay juegos en los cuales no es normal que en un juego te digan, ve y escucha este tipo de música y tú te das cuenta que son puras músicas de terror. O ve este tipo de películas que la mayoría son películas de violencia o de terror extremo. O sea, cualquier juego que propone eso, electrónico, que no solamente este, ya tú debes preocuparte de ese tema. Obviamente. Hay otros juegos más... monos animados hay que preocuparse. Exacto, yo quizá como los adolescentes que también son como más como con tendencias depresivas, que ven como mucho anime, que también es como con características bien depresivas, por lo que yo he visto en consulta, por lo general, adolescentes con ese tipo de personalidad y como con tendencias más como suicidas, les gusta mucho ver anime o ese tipo de cosas que tienen como una connotación como más de depresión o de autoagresión. Tenemos que diferenciar ahí entre... porque tal como tú señalaste, yo quiero retomarlo de la personalidad, ¿cierto? Hay personalidades también jóvenes que son manipuladores, tienen lo que se llama el intento de suicidio, pero en el fondo nunca pensaban suicidarse, sino lograr la atención y la preocupación de todo el entorno, por ejemplo. ¿Sabes? Y también esto, ¿cierto? Ya que tocamos el tema, esto se da en distintas edades de otra manera. Por ejemplo, ¿cierto? La persona que tiene dificultades, sobre todo con enfermedades crónicas, en un momento determinado están pensando en un intento de suicidio y otro realmente se suicida. Entonces tenemos distintas gamas, distintas
distintas etapas frente a esto. Y hay, como dije, también una oportunidad desde el punto de vista pues, social, que estamos también en una sociedad también con una tendencia autosuicida, digamos, y con todas las cosas Ahora, que se autodestructivas. hemos tocado las posibles víctimas. A mí me llama poderosamente la atención qué mente está detrás de la invención de este juego. Porque nosotros conocemos psicópatas, sobre todo en el ámbito del derecho, pero vemos estos psicópatas, ya sea que son estafadores, algunos homicidas, pero ya elaborar un juego para que se suiciden jóvenes y niños me parece de una maldad que es indescriptible. O sea, ¿qué tipo de individuo, porque no sé si merece el apelativo de ser humano, el que está detrás de estos juegos? Que estas ideas a veces son sacadas de películas de ficción. Yo me acuerdo, alguien me comentó, antes de este juego de la ballena azul, una película que consistía en un hombre que raptaba y secuestraba a una mujer. Y la exponía en internet con un video. Y la iba matando y torturando a poco. Y mientras más gente se metía a ver esta tortura, entonces más rápida era la muerte. Entonces se generaba una especie de sadismo y de goce de cuánto rating estaba teniendo este hombre, que era un psicópata, por supuesto, en la película. Entonces, cuando uno ve películas de ese estilo, yo creo, me imagino, aquí el doctor que yo te voy a precisar. Es bastante fácil tomar una idea así y la aplican en otra cosa nomás. Y finalmente el goce de ver sufrir al otro. Si eso es lo patológico. Son de dos cosas. Son psicópatas, por cierto, inclusive se le llama psicópatas sociales, son sociópatas, son personas que tienen lo que se llama conducta social desviada. ¿Cuáles son las características? Son 10 tipos los psicópatas. Este psicópata es el psicópata social, en particular que él considera, dentro de su, obviamente, anormalidad, que la sociedad le debe. Entonces le surge un sentimiento de venganza y de este sentimiento de venganza trata de hacer el mayor mal posible de esta manera. Por eso que es muy difícil entenderlo porque una persona normal jamás lo haría. Sino que estamos hablando de personas como son los psicópatas que no tienen, ¿no es cierto?, eventualmente sentimiento, empatía con otros, no tiene tampoco culpa, no tiene arrepentimiento. Entonces a él le parece como natural y se siente una satisfacción. Muchos de ellos son psicópatas más sádicos, que utilizan este tipo, digamos, de elementos. Una pregunta que tiene que ver con la educación, porque uno podría, como papá, prohibir el acceso de Internet, podría hasta requisar y no entregar aparatos en los cuales pueda exponerse a este tipo de juego. Pero ¿cómo uno corta o impide que amistades sean los generadores de la influencia? Tú usaste la palabra correcta. Educando en términos formativos a los hijos. O sea, nosotros entregándoles lo que digo, con un análisis de las situaciones y al mismo tiempo enseñarles dónde nos están desviando la conducta. Pero a su vez, señor, usted que está viendo esto, si usted tiene una familia relativamente normal neurótica como somos todos, entonces la probabilidad, ¿cierto?, de que algo así le ocurra dentro de su familia es muy extraña, porque la probabilidad de esto es un porcentaje muy pequeño de lo que puede pasar. Pero no está en el ámbito familiar, pues yo te lo puedo colocar, un compañero de colegio, ya que mi mamá, que se llama Francisca Valdivieso, me quitó los celulares, y en el recreo pueden ver la ballena azul, digamos, perfectamente. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Oye, quizás mi hijo está viendo este juego a pesar de que no lo ve en mi casa, por supuesto, ni alrededor de mi familia, porque no le tenemos prohibido cualquier tipo de... Observa el cambio de conducta, empieza cambio de conducta, ¿cuál es? Tú lo ves distinto, incluso empieza retraído, lo ves de distinta manera, empieza incluso a aparecer con corte, entonces, a ver, algo le está pasando. O sea, nosotros los papás... Saluda de distinta manera, se comunica de distinta forma. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta cuánto uno debiera conversar con los hijos esto? Porque a veces los padres tenemos susto de estar influenciando sobre algo que quizás el niño, la verdad, es que para él no es tema. Y como para uno es tema, entonces uno lo trata de hablar y de repente conversándolo uno se da cuenta que o está fuera de tiesto porque por edad no calza, o en realidad parece que la angustia era mía, pero este niño no... Tú dijiste una muy buena pregunta. Uno no tiene que dar información de más, sino lo importante es decir, oye, tú escuchaste algo de la ballena azul, ¿qué piensas tú de esto? Y entonces tú, no tengo idea. Ah, no, mamá, no tiene ninguna importancia, ¿te fijas? Entonces depende mucho de la información que te brinda. Puede negar algo que a lo mejor sí lo está practicando. Por eso, hay que observar pero más allá de la que conducta. niegue o no lo que conoce sobre el tema o sobre el juego, a mí lo que me interesa es
si de repente la psicóloga que está aquí o usted nos puede dar como tips de cómo aumentar el autoestima en el niño o cómo reforzar o herramientas y mecanismos de protección para que ya sea un juego, el bullying, el abuso, pueda autoprotegerse. Juegos violentos que hay. Fernanda. Es que es en el contexto entero el trabajo, más que nada, porque obviamente el ajetreo diario, el que los papás están súper ocupados, el que no le dedican tiempo de calidad a los hijos, el llegar tarde derechamente a hacer las tareas y no preguntar cómo le fue en el día a día, todo eso, y como decía el doctor, de la etapa formativa, eso va afectando al niño en el fondo, porque ellos más que regirse como por palabras y cosas, ellos se rigen por el ejemplo, porque haya una coherencia entre lo que uno dice y hace como papá. No, por ejemplo, preguntarle, hijo, ¿cómo te fue? Y estar pendiente del teléfono o conversando. No, realmente preocuparse de su lenguaje no verbal, de sus conductas, de lo que hace o no, de sus amistades, de estar pendiente de las reuniones de apoderados en el colegio, de conversar seguido con las profesoras jefes. Muchos casos de bullying que llegan a consulta llegan porque los inspectores o los mismos compañeros hablaron y no el propio hijo. Entonces, eso es lo que hay que, en el fondo, trabajar con el contexto familiar inmediato, tener factores protectores, familiares cercanos que te puedan como un poco alejar de este tipo de conducta. Y eso es un poco también lo que nosotros estamos haciendo un poco en Red Médica Dental Araucana, en donde trabajamos con el contexto en general, o sea, con la dinámica familiar entera, como para reestructurar quizás cierta conducta y dar herramientas también para que esto pueda cambiar. Sí, ahora, el trabajo es en general. Como tips funciona bien, pero en la práctica no sé qué tanto se puede hacer. Yo soy papá de 3 niños chicos y soy bien preocupado. O sea, tengo la suerte de tomo desayuno con ellos, los paso a buscar al colegio, en la noche rezo con ellos, los regaloneo harto. Pero uno le pregunta, son niños de 8 años, de 7, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Y eso sería todo. Después, ¿pero qué hicieron? Y sí, jugamos la pelota, el recreo estuvo bueno. Oye, nada, de repente, oye, es increíble. Hay que sacarles como a tirabuzón cómo anduvo en el día. Uno que es abogado y es periodista, es decir, se supone que sé cómo interrogar a alguien o entrevistar a alguien. Hacer que alguien confiese. Exacto, no hay manera. Oye, y los amigos, los niños, los primos, la misma historia. Hay una cierta edad que es como muy difícil comunicarse y que precisamente yo creo que obedece a que no tenemos la herramienta o la forma de preguntar adecuada. Yo quiero complementar. Supongo que están bien, digamos, porque tú los vas viendo que tienen un desarrollo. Pero quiero agregar el colegio, quiero agregar un elemento. Nomás. No sé si va a responder esto, pero quiero agregar un elemento porque esto no era, no sé si era, siempre ha sido así. En los niños en esa edad. Sí. Si siempre ha sido así o no. O la tecnología. Una etapa. Cuida, o la tecnología. Además. Influyó mucho para que hoy día más bien él sienta una conexión más individualista que social dentro de su propia casa. Absolutamente cierto. Yo te lo suscribo. O sea, uno de los problemas que tiene justamente el Internet y toda esta cosa que le ha ido a conducta más individualista. Y por otra parte, a mí me llama la atención cuando dicen, no, yo tengo 500 amigos. ¿Ah, sí? ¿Y tú conversas con ellos cara a cara? Ah, no, yo sé que los tengo porque está fulano, ciudadano mangana. Pero retomando justamente la inquietud de ustedes, la inquietud tuya como papá. ¿Sabes dónde mejor se sueltan los niños? Primero, se te conversa más con los amigos. Entonces, bueno, convidarlo con los amigos y tú lo escuchas que lo que habla, que lo que no habla, qué sé yo. Bueno. Y la segunda cosa, de repente, salir de a uno. Y entonces llévalo, paséalo, y mientras están hablando y qué sé yo, se empiezan a soltar. Porque no está con la presión del papá que pregunta o la mamá que pregunta. No está en un tribunal, por lo Se cree que va a declarar un fiscal. Habla lento, le digo, estoy tomando nota. O abordarlo desde lo que tú dijiste, de lo que a él le gusta. Si a él le gusta la pelota, si a él le gusta. Abordarlo de ahí, invitarlo a jugar un partido, indagar más sobre qué son sus preferencias y ahí hacer clic y empezar una conversación y no como decía el doctor, solamente pregunta y respuesta. Claro, sí. Ahora, pero es cierto, eso es de los amigos, yo lo noto, sí, pero inmediatamente. O sea, yo llevo 3 niñitas a un cumpleaños, da lo mismo, y lo que yo escucho camino al cumpleaños me encanta, porque no lo escucho nunca solo de mi hija. Y como mi hija opina y las cosas que dice tampoco las dice delante mío si no está con los pares. Claro. Entonces,
Es súper interesante, Claro, sí. es muy útil eso funciona Ahora, muy bien. ¿es muy común el suicidio de adolescentes en Chile? A ver, ¿O es se algo da. inusual? No, Independiente a ver, ya de este caso. El intento de suicidio en Chile se da entre los jóvenes, ¿cierto?, que son 14 a 25 años, en un 6%. O sea que una cifra alta, bastante ¿Cuánto? alta, 6%. ¿Seis? De intento de suicidio. Que no todos llegan al suicidio, por las razones que yo dije. Algunas son manipulaciones, o sea, depende de la personalidad infantil, histriónica, qué sé yo. Entonces, son mucho más peligrosos lo que dijo Fernández, que son las personas que tienen ya depresión. Y uno hoy día tiene depresión, para que sepa, inclusive hasta en guagua. Así a uno le parece extraño, pero de repente hasta guagua se puede deprimir. Y algún día conversamos Hay un sobre el paréntesis. tema. ¿Tú ves lo mismo en el ejercicio de tu profesión, de que hay mucha depresión en los niños? Yo soy ginecóloga, no soy psiquiatra, No, soy psicóloga. Entonces, lo que obviamente, veo- pero No, tú pero estás sí. relacionada Sí. con el mundo. Sí me llama la atención que cada día recibo más en la consulta, eso sí es cierto, no le he puesto número, ni papel ni lápiz, pero niñitas escolares que la mamá las lleva por una consulta ginecológica y en realidad lo que hay detrás de fondo, eso es algo depresivo o un trastorno de personalidad. Y yo termino derivando a esa niñita a un psicólogo la gran mayoría de las veces. Eso se ha repetido mucho más frecuente que antes, la verdad. O por lo menos últimamente me ha tocado más, que las pacientes que yo veo adolescentes tienen, cuando uno busca, si es cosa de buscar. Si uno no busca y uno se queda solo en la cosa ginecológica, no va a encontrar nada, pero es cosa de escarbar un poco y se empieza a encontrar cosas. Entonces, sí me llama la atención que hay harta patología, no sabría si llamarla psiquiátrica propiamente tal, pero sí de adaptaciones de adolescentes. Yo te felicito, porque de verdad tú estás yendo más allá de la consulta meramente gineco-obstétrica, digamos, y qué bueno que tú buscas ese adolescente, cuando tú le dices que averigüe, va a estar muy contento de sentirse Claro, que lo que pasa alguien es lo que- escuchó, alguien lo escuchó. Si yo veo una adolescente embarazada, Por yo tengo que ejemplo. buscar sí o sí qué Eso. hay detrás. Porque Bien. la embarazada adolescente de 16 años, algo le pasó que se embarazó. Si yo veo una niñita que tiene actividad sexual a los 14 años, también tengo que buscar qué le Bien. pasa. Muy bien. Entonces, y si la mamá me la lleva por sospecha de abuso, también tengo que ver. Entonces, generalmente la adolescente, no todas las adolescentes, muchas adolescentes llegan a la consulta y uno les pregunta por qué va. Y dicen, no tengo idea, mi mamá me trajo, no sé. Es que es cierto eso. La gran mayoría dice eso, no sé, mi mamá dijo que tenía que venir. A lo mejor la mamá quiere saber si está iniciándose en actividad sexual y una forma indirecta de saber. La niñita no le dice, ¿sabe quién me estoy acostando en el polo o no? Entonces, vamos a ir a una revisión técnica casi. Claro, y en ese sentido me pido un consejo nomás, chiquitito, así. Perdóname, yo voy a conversar a sola con tu hija, ¿no es cierto?, con secreto profesional, y lo que ella me diga no lo voy a contar. Ah, sí, bueno, eso sí eso- se hace, sí eso se es hace. importante Se hace porque- siempre, se saca la mamá para la Eso. conversación con la adolescente. Lo que sí, en tema de examen físico propiamente tal, Obvio. nosotros tenemos que tener un adulto Sí, sí, presente sí, sí, por, sí. por un tema de Y que que me refiero a la actualmente- confesión. Sí, a la confesión lo que te se dicen habla es aquí. una cosa, el examen Eso, físico eso es otra cosa, eso, sí. Claro, claro. Eso digo para que la mamá muchas veces a mí me anda, oye, mi hija quiere ir sola, que si yo quiero hablar sola. Digo, me parece natural que quiera hablar sola, ¿no es cierto? Pues cosas además que no lo va a conversar contigo todavía por alguna razón de falta de confianza. Giorgio Agostini, si usted quiere comprar un auto, le recomiendo una marca. Inalco. Chevrolet. No, la marca no es Inalco. Por favor. Lo que pasa es que usted se quedó con una linda experiencia en Inalco. Eso es, me quedé Pero la con marca eso. que hay detrás es Chevrolet. Muy Pero bien. efectivamente, el mejor concesionario, el líder, donde está con las mejores facilidades de pago, donde le reciben su vehículo en parte de pago a un precio espectacular, donde se puede llevar esa 4x4, esa camioneta que a usted tanto le gusta hacer Jeep Me gusta a Race. mí. Lo puede encontrar en Inalco. Las mejores opciones de financiamiento, la mejor gama de vehículos. Lo puede encontrar en www.inalco.cl, concesionario ese líder Silverado. de General Motors. Me gustó ese Silverado. Sí, Está bien. es bonito y es bueno. Me gustó el Necesito Fernanda- un test drive. Fernanda, volvamos al tema famoso de la ballena azul. Esto desaparece rápidamente cuando ya es masivo, ya se han dicho todos los peligros que tiene. ¿Es un enemigo muerto o todavía esto puede estar muy vigente más allá de lo que uno piensa? Porque ya hoy día la gente sabe que existe este juego, sabe los peligros que ha tenido no solamente en Chile, sino en otros países, ha participado en debate en todos los programas de televisión y de radio, en todos los medios, ha sido cubierto. ¿Es un enemigo que está muerto? O sea, quizá obviamente lo de la ballena azul se va a morir pronto, pero puede, como decían antes, volver en otro tipo de cosas.
Entonces, obviamente, si pasa como una moda y nos hacemos oídos sordos y no trabajamos desde la estructura, como yo dije en un comienzo, desde el núcleo familiar, obviamente esto va a volver, pero en otro nombre. Sí, hay que trabajar desde la estructura en sí, como desde los estilos de crianza en el fondo. Un niño siempre quizás él va a poder expresarse de una manera adecuada, sin tenerle miedo a los papás y poder expresarse. Si uno tiene un estilo de crianza en donde los roles están bien definidos en la casa, donde los límites están súper bien establecidos, con amor y respeto, obviamente, con contención. Los niños siempre van a tender a quizás a poder contar lo que les está pasando y uno poder ser un poco cómplice de él, amigo, saber, él no va a tener miedo en el fondo a expresarse. Si hay una mamá autoritaria o muy sobreprotectora o muy permisiva, es obvio que siempre va a haber un miedo y el niño va a tender a tomar distancia. Hay una edad en la cual es nocivo que un niño tenga demasiado tiempo ocupado en juegos, aun cuando estos juegos no sean, como el caso de la ballena azul, donde no es aconsejable. ¿Cuándo es aconsejable entregarle un tablet para que interactúe con un juego, por muy inocente que sea el juego? Pero el solo hecho de participar en un juego electrónico ya produce un efecto indeseado, produce conductas indeseadas. No necesariamente, depende. Si tú lo has planteado eso de alguna manera, y lo que dice los infantos juveniles es la cantidad de tiempo que te dedica y qué tipo de calidad de tiempo. En el fondo, principalmente es eso. Y hay cierto que los estudios, la entretención, la amistad, también la hora de sueño, por ejemplo. No, pero ¿qué es una cantidad de tiempo no inadecuada? No más de 2 horas. 2 horas diarias. Diarias, sí. Eso es lo que planteó el infanto juvenil. Es el dato que tengo. O sea, ya sobre 2 horas que esté metido en un juego electrónico ya es algo que no es bueno. No, obvio, más allá de eso obviamente que no, porque además lo sobreestimula y aquí la gente ni sabe. La persona que tiene una propensión, por ejemplo, la epilepsia, puede tener de repente un ataque epiléptico sin tener idea, digamos así, y ahí recién se le declara. Y hay una cosa importante en el desarrollo del niño, que es todo lo que tiene que ver con creatividad. Y si bien en un juego electrónico uno puede crear, porque hay juegos electrónicos donde efectivamente se crea, viene con una base que no es lo mismo que crear de la nada o sacar la información uno mismo del ambiente en que está. Entonces, yo también he escuchado que 2 horas al día de cualquier cosa, no solamente juegos electrónicos, o sea, vale para televisión, para computador, para lo que sea, una pantalla luminosa, digamos. Eso es. Y que el niño ojalá por lo menos 1 hora antes de irse a dormir se haya desconectado de alguno de estos estímulos. Muy importante. No es bueno que un niño se quede durmiendo viendo monitos, por ejemplo, en la televisión o una película. Es que la pregunta del millón, ¿los juegos electrónicos sirven de algo desde un punto de vista educativo o es basura, es comida chatarra? Porque, claro, podemos decir, el niño puede ir a comer, no sé, una hamburguesa y papas fritas, fantástico, pero llega un nutricionista y nos dice, ya hay que comer 1 vez por semana, pero no todos los días, y menos 2 veces al día, qué sé yo. Entonces, las 2 horas diarias son tan necesarias. Nosotros, por ejemplo, en casa partimos por la base de eliminar los juegos electrónicos. No se juega juego electrónico, tenemos un ajedrez, se juega ajedrez. Jueguen ajedrez, le enseñé a jugar ajedrez a los niños. No en la pantalla. Yo juego en la pantalla. Pero se elimina esa posibilidad y, bueno, siempre lo he contado en este programa, cuando llegan amigos con el celular o le dice, me prestó el celular de la mamá. Eso me enferma, me enerva. Entonces, finalmente, no se invita ni a la mamá ni al niño, porque al final viene a atentar contra el modelo educativo que yo estoy dando. Tenés con orden de arraigo. No, es que fuera de broma. Porque me echa a perder el sistema. Si yo le estoy educando a los niños de no jueguen el celular y viene un invitado, un niñito, con el celular, entonces, ¿cuál es el ejemplo? Que mi mamá es bacán porque me presta su celular y porque jugamos juegos electrónicos y ahí están pegados como idiotas, porque idiotiza, porque es adictivo. Entonces, bueno, eso no es lo que yo quiero. Entonces, estoy protegiendo a los míos, por lo menos, de este veneno, que yo estimo que es un veneno. Entonces, bueno, no todo es veneno, porque, por ejemplo, yo tengo una hija mía que se entretiene, que le encantan los idiomas. Y ella se entretiene un montón con Duolingo, en unos programas que repite, mira, olvídate las cosas que aprende. ¿Qué estás hablando? No, mamá, esto es chino, no sé qué. Y repite, porque el programa tú apretáis. ¿Y está hablando en chino? No sé si en chino, pero no importa. Hay un interés más allá del juego. Claro, pero ese tipo de o sea, esto tiene matices, porque tú hablabas de 2 horas y a lo mejor podrían ser no 2 horas, podrían ser 3 horas porque está aprendiendo un idioma, por ejemplo. No, pero que aprende el idioma de otra forma. Yo no creo que el estímulo Pero hay juegos que te enseñan idiomas. Sí, y hay juegos que te enseñan también la Biblia y sale Moisés dividiendo las aguas y qué sé yo, y súper bonitos los monos. ¿No te gusta eso, tío?
No, no es que no me es eso. guste, no. No, lo que estoy diciendo es que puede ser súper La Francisca es educativo. una radical atea que no está dispuesta. Puede ser súper educativo, pero yo creo que más allá de la información que se está entregando, hay un tema visual de estímulo que es lo que hace daño, no tanto el contenido. Una cosa es el contenido, otra cosa es cómo. Puede mirar el mismo monito, como dice, abriendo la agua en un papel que no genera reflejo visual. Por eso voy ahí. Un papel que se llama Biblia. Fernanda, ahí hay un tema, porque así. lo que le entiendo a la Francisca es que ya da lo mismo si el juego es didáctico o no didáctico, se enseña, se aprende un idioma, si es de la Biblia o no es de la Biblia. Estar 2 horas, más de 2 horas, en una pantalla electrónica no es lo más adecuado para los niños. Totalmente. Pero los adultos tampoco. Bueno, bien, obvio. Ahí mi próxima pregunta, ¿y el adulto tampoco? No, tampoco. 2 horas. Tampoco. Piensa tú lo que se sabe aquí, ¿no es cierto? ¿Qué me puede pasar? ¿Me puedo suicidar, doctor? No, le puede dar por conducir programas. Vamos a hacer un programa especial después de. Podría invitar a un oftalmólogo que viniera a explicar, porque yo de verdad he escuchado cosas que yo no lo sé porque soy ginecóloga, pero he escuchado ciertos comentarios, ciertas cosas del daño que genera Pero por supuesto. el estímulo visual de una Así pantalla. Así es. Eso es cierto. Además, hay una cosa importante que, bueno, digamos que sepan. Muchas veces estímulos visuales de esa naturaleza, si tú estás próxima a dormir o sigues, ¿no es cierto?, viendo este tipo de cosas, va a tener muchas veces dificultad en el sueño, ya sea de conciliación o, ¿no es cierto?, un sueño, ¿no es cierto?, eventualmente de tipo MDR, capacidad, ¿no?, ¿no es cierto?, una cosa más profunda. ¿Qué es lo que es eso? Y muchas veces... ¿Qué es lo que es eso? El REM. Es que para que la gente entienda, porque si no te mandáis una terminología, Giorgio, y la gente queda colgada en la casa. Pero ¿Qué es lo que es un sueño? Qué bueno que tú me Sí. El sueño REM se consiste en lo siguiente. Durante el sueño nosotros tenemos distintas fases. Entonces, una de las fases es la fase más profunda que se da lo que se llama el sueño REM, que es el momento en que la persona sueña. E inclusive usted lo puede observar porque empieza a mover los ojos. Mientras está durmiendo, empieza los ojos y usted sabe que está soñando. Y ese sueño es muy reparador. Entonces, hay una serie de sueños reparadores, pero este es muy reparador. Entonces, si usted no está sobreestimulado, es muy poco probable que tenga este tipo de sueños, y lo más probable, sobre todo los niños, cuando ven películas de terror, van a tener seguramente alguna pesadilla. Es probable que se le dé, ¿entiendes? A lo mejor un sueño eventualmente que lo deja muy, muy ansioso y no sabe por qué. Entonces, por eso es que es importante, y estoy muy de acuerdo contigo, que ojalá una hora y ojalá antes, ¿cierto?, no vean televisión, por la estimulación óptica que se le da. Entonces, en ese sentido, creo que es importante, ¿cierto?, lo que se está haciendo. Pero al mismo tiempo, yo no sé cuánto estamos en el tiempo, pero quiero decirlo. Yo logré dar aquí un dato de gente que apoya, es una institución, ¿cierto?, que se llama apoyo@todomejora.ong. Entonces, en ese sentido, que está también en Facebook, que se llama Hora Segura, para toda la persona que tiene dificultades con respecto con la idea de suicida, cosas así. Es una ayuda que ellos están dispuestos a dar como organización, a citar alguna duda a los papás, a la mamá, que se dirijan aquí. Fernanda, y el tema del suicidio, vamos al tema, independiente del tema del juego, el tema del suicidio infantil, ¿está asociado a un prototipo de familia? ¿Está asociado a un prototipo de sector de la población? ¿O es absolutamente transversal los datos que hay de esta materia en Chile? Más que nada, claramente un tipo de familia más bien disfuncional, donde no hay, como decía, redes de apoyo, factores protectores y carencias afectivas. Por un dato también, por ejemplo, supuestamente el creador que tenía como 20 y tantos años, que era el único que metieron preso de esto de la ballena azul, se suicidó. ¿Sí? Y él dijo que ¿Se suicidó? se suicidó. ¿Pero lo alcanzaron a tomar preso por lo menos? Se suicidó en la cárcel, de hecho. Ya. Y él dijo que él le había dado una muerte feliz a todos los participantes porque fue el único que le había dado contención, comprensión y comunicación a los que participaron. Entonces, claramente hay un tema afectivo de fondo, un tema de inseguridad, un tema de carencias afectivas, de lazos familiares, de la contención. Sí. ¿Sabes por qué se llama ballena azul? Porque la persona que lo inventó, lo que yo entendí de la explicación que daban o que salía en un periodista que lo describía, es que las ballenas azules, al parecer, cuando ya están viejas o se sienten inservibles para la manada, se aíslan solas y se van a morir solas. Entonces lo que pretendía este tipo era que cada uno se diera cuenta que uno era inservible para esta sociedad, que ya había cumplido lo que tenía que hacer y que solito se aislara y se fuera.
Desde el punto de vista antropológico, los esquimales hacían eso, ¿cierto? La persona ya vieja que perdía los dientes se aislaba, se iban a morir solas. O sea, tenemos toda una cosa que podemos comprenderlo desde el día de hoy desde el punto de vista antropológico. Otra cosa es inducirlo. Sí, claro, la otra cosa es inducirlo. Si ustedes se compraron un Chevrolet y por esas casualidades salieron del automotor Inalco y chocaron, otra vez voy a tener que quedar a pie o a pata, como dicen acá en Chile. Lo mejor es que arrenden un auto. ¿Dónde pueden arrendar un auto? En Dunamis Rentacar. Ahí encontrará la mejor opción, gamas de modelo, la mejor relación precio-calidad. Y si no tiene tiempo y lo quiere contratar online, muy fácil. www.dunamis.cl www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Y ahí se llevan el auto a la casa de la persona que lo está solicitando. Absolutamente. Eso es muy bueno, ¿eh? Oye, este modelo de ballena azul, te voy a decir que puede ser para la AFP, ¿no? Porque lo único que quieren, parece ser, es que se suiciden los pensionados con la porquería de pensión que le dan. Así, usted ya no sirve para nada, irle, se suicide. Siempre se ha hablado en el juego La Ballena Azul que hubo suicidio de niños, de adolescentes. ¿Hubo algún caso de adulto también? No, que yo sepa, no tengo el dato estadístico. Pero podría ocurrir, podría haber ocurrido potencialmente. Tengo el dato, no creo que sea por la ballena azul, porque el adulto es difícil que se ponga ahí, pero puede tener lo que señalaba anteriormente, la persona que tiene eventualmente una enfermedad crónica, que siente inclusive que está con una enfermedad terminal, algunas veces puede inducirse, digamos, sueños. De hecho, están pidiendo inclusive ya hoy día en el Congreso que exista eventualmente la muerte asistida, y llamemos eutanasia. O sea, hay ya una inquietud social frente a eso, que es un tema que si el otro día lo conversamos. Interesante. Pero también hay que señalar tema que quedó pendiente la otra vez también. Claro, sí, bueno, hay una cosa. Director, ahí al director Carlito Humero le vamos a pedir que eutanasia el próximo tema. Señalarle, por favor, para que ustedes, si tienen hijos, no todo hijo cuando dice me quiero morir, significa que de verdad quieren empezar un suicidio, por favor. Muchas veces lo digo cuando están realmente molestos, me quiero morir, no quiero saber ni una cosa. Son los clientes de Chile y le dicen eso cada rato en la oficina. Me quiero morir. Entonces, cuando hacen eso, no hay que tomarlo tan en serio, pero sin preocuparse igual, como dices tú en eso. Y también hay otra cosa, que es muy frecuente, cuando el ser humano está en los límites de cualquier cosa, económica, etc. Por último, la solución, me suicido y con eso termino todo. Pero la verdad es que no se va a suicidar, para que ustedes tengan la diferencia. Fernanda, hay un síntoma que un niño súper evidente que podría llamarle la atención a un papá que realmente hay una manifestación de pensamiento suicida. ¿Hay alguna expresión, algún tips, algo que se exterioriza muy evidente? No solamente que se aísle, porque hay muchos niños que se aíslan y no solamente significa que estén pensando en un suicidio, pero hay cosas que ya son súper relevantes, o sea, importantes. ¿Hay algo de eso? Claro, como hablaban al comienzo de los cambios conductuales, siempre hay que fijarse que si cambia algo de su rutina, fijarse bien en lo que hace, si dejó de hacer todo lo que habitualmente hacía, si no sé, si empieza a tener otras conductas más extrañas, como autolesiones quizá, o hablar, o referirse mucho a la muerte, hacer preguntas como que antes no hacía. Es ese tipo de cosas. En realidad uno debería estar pendiente de todas las cosas como que le parecen extrañas y no minimizarlas, porque tiende uno a decir, ya, no importa, quizás es niño, dice, no. Nunca hay que minimizar lo que nos está expresando un niño, ya sea en su lenguaje no verbal o verbalmente. Entonces, siempre hay que estar atenta y aunque sea algo muy chiquitito, siempre consultar, indagar y no dejar pasar eso. También hay que distinguir ahí que muchos jóvenes, sobre todo con alteraciones de personalidad muy severas, tienen lo que se llama el cortarse, y que la mamá se asusta porque cree que está haciendo un intento de suicidio, cortarse la vena. No es así. Yo he atendido a algunos jóvenes ahí y ves una cosa muy superficial y eso no tiene nada que ver con suicidio. Por eso es importante, si tienen muchas dudas, bueno, consulte a este... Igual que lo lleve a consultar, sí, porque no tiene que ver con suicidio, pero se puede una personalidad. Claro, pues si tiene este problema, llame ahora. Que ahí es importante que consulte porque obviamente hay un problema de fondo, aunque no se intente suicidar. Exacto. Y eso, hay psicólogos infantos juveniles que son muy buenos. Hay personas además que se sacan los pelos. He escuchado y he visto eso que tienen un trastorno y empiezan a sacarse los pelos. No es mi caso, se me ha caído lamentablemente
De a poco. Bueno, otros se comen las uñas, cosas más simples quizás. Claro, detrás de eso siempre hay algo. Entonces, yo sugeriría, digamos, a las mamás y los papás, y aquí me parece que decirlo, nosotros hablamos de familias muy teóricas, como si todas las familias fueran familia, papá, mamá, hijo, etc. No es así, a veces hay familias monoparentales, hay cosas bastante difíciles que diría que la mamá sola tenemos que orientarla, ayudarle mucho más, porque hay muchas mamás solas. Te toco ese caso porque Fernández decía que el sector más vulnerable, que hay estudios al respecto donde se manifiesta una tendencia suicida en preadolescentes, en jóvenes, es en familias disfuncionales. Así es. Pero cuando una mamá tiene que trabajar para llevar adelante su familia y no le puede dedicar todo el tiempo porque tiene que llegar, no sé, a las 7, a las 8 de la tarde, y es complicado ese tema. Es justamente lo que estoy refiriéndome en este minuto. Tenemos que ayudar, inclusive a través de estos programas, de cómo ayudamos a esas mamás. Para darle herramientas, tips, como tú mencionas, para que ella también pueda. Porque muchas veces que se siente culpable, dice, caramba, a lo mejor esto es la culpa mía. Y no necesariamente tiene toda la responsabilidad, porque culpa significa siempre una intención. Ah, yo voy a hacer daño. No, pero responsabilidad sí. Entonces tenemos que preocuparnos de eso y estoy muy de acuerdo contigo. Porque la verdad que lo que señalamos hace poco, ¿cierto? Si esa mamá en un momento determinado toma, conversa, oye, acompáñame a la peluquería, ¿cierto? Entonces le enseña, oye, deja, ¿cierto?, que acompáñame a vitrinear. Ahí donde veíamos justamente contigo, Fernández, de que empieza a soltarse la lengua, o lo que tú dijiste, estoy muy de acuerdo, juntarse con otra amiga y empieza a hablar. Entonces ahí la mamá, si con esa atención recoge información que puede después muy bien conversarla con sus hijos, ¿cierto? Sobre todo si son mamás que están muy solas, o con papás que lamentablemente son papás separados, que a veces se preocupan poco de conversar con ellos, sino de llevarlo al McDonald's, llevarlo a comer o alguna cosa, y a lo mejor le compran muchas cosas para recordarse de los sentimientos de culpa por haberse separado. Entonces, claro, a veces a la mamá le toca, hoy día, honestamente, una tarea mucho más importante lo que pregunta los papás. Agustín es súper relevante, porque idealmente las familias que puedan ver a sus hijos y que puedan atenderlos, yo creo que es bien excepcional. La gran mayoría tiene que trabajar. Hemos conversado que con el Transantiago a veces están 2 horas arriba de la micro, llegan a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, los hijos durmiendo, y finalmente ven a los hijos los fines de semana. Y aún así lo estamos presionando en este programa, que digan, oye, y preocúpese del niño, converse con él y va a decir, ¿a qué hora? Si lo único que veo de un niño es una foto que tengo en mi escritorio. Entonces ahí es donde yo invitaría justamente a estas organizaciones pro vida, que rasgan tantas vestiduras por el aborto, pero una vez que las mamás tienen estos hijos y tienen que trabajar para criar esos hijos, no son tan pro vida, ayuden a esos niños que ya están vivos. Pues, en vez de preocuparse tanto los fetitos, preocúpense los niños que están vivos y que están sufriendo y que les pasan estas cosas. Francisca te está mirando con mucha atención. ¿Tú quieres hacer un comentario? Ojo, yo siempre he dicho que si uno va a defender la dignidad del ser humano, tiene que partir, por supuesto, con la dignidad del ser humano que uno se lo topa en la calle. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. También yo defiendo los fetos que están adentro. ¿Ya? No hay por qué elegir uno yo u tiro otro. la oreja a la inconsecuencia, porque mucha gente pone el letrerito y dice no al aborto en su sub 4x4 espectacular, pero una vez que ya nacieron los cabros chicos y están pidiendo en situaciones de vulnerabilidad, no hacen absolutamente nada. Es cierto. Y también entonces ese doble estándar a mí no me gusta. Son importantes las redes de apoyo, los abuelitos, los tíos. Ahora, como contextualizando, las abuelitas se hacen la mitad de cargo de los niños, entonces ahí que hay una buena abuelita que también aporte en esa contención, en esos cuidados. Ahora, yo quiero volver al tema de los juegos electrónicos con los niños, porque más de alguna vez he escuchado esto, y es que lo que pasa es que mi niño es muy inquieto y la mejor nana es el televisor, claro, o colocarle un PlayStation, o colocarle un iPhone, es la mejor, y ahí se queda tranquilito. Ahí no pasa nada. Incluso en reuniones sociales, cuando van con muchos cabros chicos, están todos en una cama viendo un juego, no sé si se llamará La Ballena Azul, pero se llamará cualquier otro tipo de juego. Sí, yo quisiera ahí incentivar otra cosa que se está perdiendo, que es la lectura. Desde chiquititos tenemos que enseñar la lectura, porque con todas estas cosas que está todo envasado y dado, se le estamos quitando la imaginería creativa, la imaginación creativa. Pero es que a algunos les gusta leer la Biblia electrónica, como decía la Francisca. Entonces volvemos a lo mismo, digamos. Independientemente de eso. No he visto nunca la Biblia electrónica, lo sí, hay una, pero tú dijiste que Moisés estaba abriendo el mar electrónicamente.
Doctor, pero eso, mi niño es muy inquieto, pero se queda calmadito en las reuniones cuando le coloco... Claro, pero se queda una actitud pasiva. Y nosotros, fíjate que hay un estudio ahora, me acuerdo en este minuto, que se hizo la prueba entre los niños que estaban ahí a mirar televisión o jugar fútbol en una cancha que se le armó especialmente. 78% prefirieron ir a jugar de inmediato y dejaron justamente la pasividad. Entonces ahí es donde estamos viendo cuánto nosotros los adultos estamos también idiotizando, perdónenme. También los adultos por comodidad. Exactamente, por comodidad. Yo como mamá justamente. también, cuando estoy superada en una situación, digo, listo, tome, quédese aquí sentado, ya. Si estoy en una consulta con alguien que necesito hablar y el niño me está hablando todo el rato. Pero influye mucho la comodidad de los padres también. Supuesto, porque obvio, si uno se hace cargo realmente de su hijo, de sus hijos, los entretiene, les inventa cualquier cosa, si basta con que uno les dé el impulso, uno les tiene que enseñar a jugar. Entonces uno dice, mire, vengan para acá, miren, hagámoslo así, así, así. Y cuando ya entienden, se quedan solo jugando, si no necesitan estar todo el tiempo con el adulto al lado. Pero sí incentivarles el juego. Fíjate que mi señora, como abuela, le enseñó a jugar naipe. Entonces conversan ahí entre la hermana, qué sé yo, y conversan y dicen muchas cosas y se entretiene sin estar con la pantalla en la cara, ni mucho menos. Tú tienes mucha razón y te suscribo eso. Es que son los juegos antiguos finalmente. Eso. Mira, yo estimulo tanto, yo soy ajedrecista. El ajedrez es el soberano de los juegos. Tú puedes viciarte con el ajedrez y te va a desarrollar una capacidad estratégica, va a anticipar jugadas y eso sirve para la vida. A mí me ha servido hasta el día de hoy el ajedrez. Oye, Mario, las hijas de Francisca siempre nos acompañan en este programa. Digamos, hoy día están súper tranquilitas. Le habrá dejado un juego ahí. Le entregaron un celular. Vengan para acá. Viene mi ahijada y una hija mía. Hay una hijada y una hija. Vengan para acá para que saluden a la gente que nos está mirando en casa. Inviten a otros niños a ver Conciencia de Valores. Muy bien. Dígale a la mamá que lea la Biblia en papel, no en el iPad. Nos vemos mañana a esta misma hora y siga debatiendo a través de las redes sociales. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl